están? Bienvenidos una vez más a Ramos Generales. Hoy voy a realizar una funda para tijeras. Voy a utilizar unas telas que voy a ir uniendo. Son todas con distintos diseños y voy a hacer en realidad dos piezas de tela, una para el interior y otra para el exterior. También voy a utilizar fieltro o pañolensi, tengo por acá, para colocarle a una de las telas. Esto nos va a ayudar para proteger más que nada las puntas de nuestras tijeras. Voy a realizar el molde y lo voy a hacer en estas hojas. Estas son las hojas de dibujo. Traten de conseguir una hoja que sea más bien con cuerpo. Puede ser este tipo de hojas o cartulinas. Y como siempre voy a utilizar todos los materiales de costura, un lápiz para marcar telas, lápices. Yo en este caso voy a utilizar de dos colores, pero para que ustedes lo puedan ver bien, que la cámara lo tome bien, para realizar los moldes. Y van a necesitar, yo en mi caso tengo una de estas reglas, se llama regla gota, se utiliza para la confección de ropa, pero ustedes busquen algo que tenga estas formas curvas. Y nada más, con esto vamos a poder realizar nuestro trabajo. Voy a comenzar corriendo estas cosas de acá y vamos a comenzar haciendo nuestro molde. Para realizar el molde vamos a tomar una hoja y lo primero que tenemos que marcar es un rectángulo de 25 centímetros por 18. Una vez que ya tenemos marcado nuestro rectángulo, vamos a marcar una serie de puntos en este rectángulo. No lo corten, déjenlo que, fíjense que en este caso es más grande la hoja que el rectángulo, déjenlo así y vamos a trabajar dentro de este rectángulo. Yo voy a marcar los puntos, déjenme acomodar un poco, ahí. Voy a marcar los puntos con este lápiz rojo para que la cámara los pueda tomar bien. Ustedes pueden hacerlo directamente con el mismo lápiz con que estaban haciendo el molde. Entonces, primero vamos a marcar un punto A que va a estar situado a 7,5 centímetros de nuestro borde izquierdo. Ahí, entonces, yo le voy a poner la letrita acá. Este es nuestro punto A. Este mismo dibujo yo después se los voy a dejar en la página del blog de Ramos Generales. Ahí se los voy a dejar publicada la foto para que ustedes puedan verlo. Después vamos a marcar en el ángulo superior izquierdo, en este lado izquierdo, vamos a bajar 3 centímetros y vamos a marcar otro punto que va a ser el B. Desde esa misma esquina nos vamos a correr 8 centímetros hacia la derecha, acá, y en ese punto vamos a bajar 1 centímetro, ahí, y ahí es donde vamos a poner nuestro punto C. Luego vamos a ir a 19 centímetros acá y acá va a estar nuestro punto D.
en este ángulo, desde el lado derecho, desde el comienzo del lado derecho, vamos a bajar unos 8 centímetros y vamos a marcar nuestro punto E, y luego de el ángulo derecho pero del lado de abajo vamos a marcar 1 centímetro y este va a ser nuestro punto F. Entonces, primero vamos a marcar todos estos puntos. Una vez que tenemos marcados todos nuestros puntos, vamos a utilizar nuestra regla nuevamente y lo que vamos a hacer es vamos a unir los puntos A y B, el A con el C, A con D, y el A con el E. El F lo vamos a dejar y no lo vamos a unir acá. Entonces, unimos todos estos puntos y lo que vamos a ir haciendo es con nuestra curva. Yo primero voy a trazar una línea que vaya de este. Ustedes también podrían dejarlo así. Perdón, lo uní, esta línea no va acá. Lo hice mal. Una vez entonces que unimos los puntos, vamos a unir de B a C, le vamos a hacer acá, háganle una línea de puntos para ubicarse mejor. De C a D, de D a E, porque acá es donde después vamos a hacer las curvas. Si ustedes quieren pueden dejarlo así recto y vamos a unir E con F. Como les decía, si quieren pueden hacer líneas rectas y dejarlo así, y si no, simplemente hacer esto de ir marcando más o menos donde está el centro de nuestros espacios. Vamos a ir marcando. En este caso, entre el B y el C, vamos a hacer 1 centímetro hacia abajo. Vamos a colocar, voy a correr un poco para trabajar más cómoda. Yo voy a colocar mi pieza de esta manera. Ustedes vayan acomodando hasta que les quede. Ven qué bueno que está esta regla. Entonces hacemos así y trazamos un círculo o un semicírculo mejor en esta parte, que nos vaya quedando una partecita curva. En este de acá simplemente lo vamos a dejar así y lo que le vamos a bajar va a ser muy poquito. Esto lo podemos hacer a mano, ahí son unos 5 milímetros más o menos, así. De este otro lado, más o menos por ahí, también vamos a trazar otra zona curva, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer de este lado, también a mano. Y vamos a hacer como si fuese ahí, una entradita. Esto es para que quede más pintoresco, pero como les digo, si ustedes quieren pueden dejarlo todo completamente curvo. Entonces, una vez que hicimos todo esto, acá ya tenemos nuestro molde. Lo único que nos queda ahora es recortarlo. Una vez que lo recortamos, nos queda esta pieza de esta manera. Entonces, ahora vamos a
comenzar a trabajar con las telas. Con las telas yo simplemente quiero hacer tiras que voy a unir y después voy a trabajar con ellas. Entonces, con esto no van a tener mayores dificultades. Fíjense que, por ejemplo, en esta tela me entra este molde, entonces más o menos de este tamaño va a tener que ser. Déjenle un margen bastante grandecito para después realizar bien cómodos las costuras, porque nosotros no vamos a hacer la costura sobre esta misma medida, sino que le vamos a dar 1 centímetro, o sea, no vamos a coser a pie de máquina sobre el borde de lo que sería el molde, sino que vamos a coser justo sobre la línea. Entonces, yo voy a marcar mis telas, voy a cortar las tiras y les voy a mostrar cómo las vamos a ir uniendo. Una vez que cortaron las telas, yo las tengo cortadas en estas tiras, aquí, están más o menos acomodadas. Ustedes coloquen el molde y fíjense si les va a entrar bien. Ahí. Y recuerden que como esto lo vamos a ir cosiendo, o sea, yo primero voy a coser esta tela con esta y esta con esta. Entonces esto va a ir comiendo tela a medida que vayamos haciendo las costuras. Entonces me corté unas tiras de más para agregarle ahí, como para seguir teniendo. Entonces, para hacerla más amplia, y lo que podemos hacer, por ejemplo, en este punto es variarlas y que nos vayan quedando distintas. Yo traté de hacerla lo más parecido al interior con la exterior. Voy a tratar después de acomodarle a lo mejor distinta alguna parte para que se nos vaya viendo la diferencia a medida que lo vamos doblando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar cada una de las tiras y las vamos a ir cosiendo primero así, de a dos. Entonces, cosemos estas dos, las dos primeras, aquí, y luego estas dos que siguen. Fíjense que estén en el orden. Entonces yo quiero que mi combinación de colores sea esta, de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es, esta la voy a traer sobre esta, siempre derecho con derecho, y ahí ya le voy a colocar los alfileres para coser estas dos. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Entonces primero voy a coser estas tiras así de a pares de las dos piezas, tanto la interior como la exterior, y después continuamos. Ya las tengo cosidas. Utilicé estas así para este lado y van a abrirles un poco la costura. Después esto lo vamos a hacer con una plancha y simplemente lo que vamos a hacer ahora es volver a unir de cada dos piezas, así, de esta manera, siempre derecho con derecho. Fíjense que coincidan bien y vamos a ir cosiendo de a dos. Entonces vamos a coser primero estas dos. Una vez que las tengamos cosidas, recién ahí volvemos a abrir la pieza y le agregamos esta que forma una sola tela. Y lo mismo hacemos con las de este otro lado. Abrimos la costura así y cosemos. Asegúrense siempre que les queden
bien acomodadas las telas. Así que las voy a coser a todas hasta formar toda mi pieza. Recuerden, después de realizar esta costura, lo que van a tener que hacer es planchar. Abran la costura acá y dejen, por ejemplo, todas las costuras de esta parte, de esta tela, pásenlas para el lado amarillo para que les quede bien acomodada, y en esta otra tela háganlo para el lado contrario, ¿sí? Para que después cuando cosan no les quede una gran superposición de telas. Si quieren también lo pueden abrir. Yo suelo hacerlo así porque me suele resultar más fácil al momento de plancharlo que abrirle las costuras por atrás. Pero sería lo mismo. La cosa es que no les queden todas las telas amontonadas en un solo lado. Entonces voy a terminar de coser, voy a planchar y abrir las costuras y continuamos. Voy a colocar mi molde, le voy a poner unos alfileres porque no quiero que se me mueva. Entonces, para que me quede más fijo, con 1 o 2 alfileres va a estar bien. Y lo voy a pasar el molde a la tela. Se me rompió la... A ver, voy a usar. Entonces voy a pasar el molde a la tela. Lo estoy haciendo con un lápiz de color común porque el lápiz de tela se me rompió la mina, le saqué punta y no hubo caso. Se sigue rompiendo, no sé, se debe haber caído seguramente. Una vez que marcamos nuestro molde, simplemente lo que nos va a quedar por hacer es colocar las otras piezas de tela para coser. Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho porque nuestra costura va a quedar del lado de adentro. Colocamos la pieza, las dos piezas externas, derecho con derecho, y debajo vamos a colocar el fieltro. Acá sí también coloquen muchos alfileres porque tenemos varias capas de tela y puede patinarse. Y lo que vamos a coser es todo por nuestra línea, todo por la línea que marcamos del molde. Toda esa línea es por ahí por donde vamos a realizar las costuras. Entonces vamos a coser ahora por todo ese lugar, y eso sí, dejen una marca abajo para no excederse con las costuras, y recordar que tienen que dejar una abertura para después poder dar vuelta la pieza. Así que me voy a coser esta otra parte. Ya tengo toda mi pieza que está cosida y lo que vamos a hacer es cortar. Recuerden, cuando corten dejen un pequeño margen, y hay unos detalles en lo que es esquinas, en punta. Ustedes deben cortar así, haciendo una diagonal, y en las partes de curvas, en las curvas que son así muy pronunciadas, esto ustedes pueden dejarle
un margen más chiquito. Yo se los hago así para que lo vean bien. Cuando tenemos estas curvas, si tienen una tijera de zigzag, mejor corten con tijera de zigzag, y si no, con la misma tijera vayan haciendo piquitos, pero traten, o sea, cortecitos, sin llegar obviamente hasta la costura, o sea, un poquito antes de la costura, así, para que después sea más fácil dar vuelta a la pieza. Y recuerden dejar una costura más grande ahí en la parte donde tenemos que después darlo vuelta. Ahí que les quede, o sea, emparejen, pero que no les quede una costura muy chiquita en este sector. Yo le voy a sacar ya los alfileres para no pasarle con la tijera por encima. Así, ven que les quede una costura, un margen de tela un poquito más grande. Así que me quedo haciendo todo esto para mostrarles cómo seguimos. Una vez que ya emparejamos toda la pieza, vamos a entrar en esta abertura que dejamos. Vamos a entrar en la parte donde tenemos las dos telas. Nos vamos a ir a la esquina que está más alejada de la abertura y la vamos a ir sacando de a poco, y de esta manera simplemente vamos a dar vuelta nuestra pieza. Nos vamos a ayudar con algún palito, con un lápiz o lo que tengamos. Vamos a cerrar acá abajo donde nos había quedado abierta esta costura, pero cierren solamente esta parte de abajo. Así entonces queda la pieza terminada, y ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser doblar. Yo estuve viendo que mi problema es que mi pañolensi es excesivamente grueso, entonces no sé si la máquina me lo va a tomar. Entonces voy a doblarlo. Primero, la pieza del derecho es así. Nosotros vamos a doblarla del lado del revés. Acá es donde teníamos nuestra esquina, la esquina que sería opuesta a esta curva. A ver, aquí tengo el molde. No sé si se van a ver las letras. ¿Ven? Este era acá estaba nuestro punto A. Entonces nosotros damos vuelta el molde y ahora nuestro punto A está en esta esquina, ¿sí? Acá. Lo que vamos a hacer es vamos a doblar desde el punto A en las diagonales. Entonces vamos a llevar este lado hacia acá. Les voy a colocar un alfiler. Yo no quiero poner esto en mi máquina porque la verdad que sí, mi pañolensi es sumamente grueso y voy a tener problemas con la aguja para coser. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacerle una costura con este hilo de bordar, o sea, voy a coser acá a mano y después el resto con un hilo de bordar lo voy a cerrar por el costado. Entonces vamos a unir primero esta parte. Una vez que unimos eso, simplemente nos queda doblar las piezas. Doblamos ahí y luego doblamos acá, que es donde va a ir nuestra tijera más pequeña. Ustedes vayan acomodándolo, porque sí, al estar tan grueso se puede dificultar un poco en cuanto a los dobles. Ahí.
Así es como les tiene que quedar. Voy a poner un alfiler para que lo puedan ver mejor. Y así es como queda la pieza terminada. En el papel sería ir doblando por las líneas como las teníamos. Entonces, primero doblamos este lado, lo plegamos hacia hacia el centro de la figura, vendría a ser. Luego traemos este hacia este otro lado y llevamos este hacia el opuesto. Lo mismo podríamos hacer haciendo, doblamos por la mitad y metemos este lado acá, volvemos a poner la otra mitad y sacamos este lado. Entonces son dos formas. Ustedes sí vayan haciendo que estas partes vayan calzando. Va a costar un poco, no crean que es sumamente fácil, a menos que lo hagan utilizando la tela sola sin colocarle ningún tipo de relleno. Yo se lo puse porque quiero proteger bien las tijeras, pero si ustedes no tienen problema pueden usar una tela un poco más gruesa y a lo mejor colocarle solamente una entretela. Yo lo quise hacer acolchadito, entonces por eso queda así. Voy a intentar hacerlo en la máquina, aunque no quiero forzarla, pero sí voy a ver si puedo, aunque sea hacer este lado a máquina y ya el resto hacerlo a mano. O sea, esta parte de acá y acá hacerlo a mano con algún pespunte que quede como decorativo. Así que bueno, termino de hacer eso y ya cuando esté completamente terminado se los muestro. Así quedó finalmente. Ven que le hice toda esta costura, le cosí todas las partes a mano. Yo ya la había hecho en otros materiales. Es la primera vez que la hago utilizando el fieltro porque bueno, quería guardar más que nada esta tijera, entonces quería que quedara bien acolchada y bien protegida en la parte de la punta. Y por eso es que ahora me encontré cuando la terminé que iba a tener problemas con el tema de la costura por el grosor que me había quedado. Las otras veces yo la hice directamente o de fieltro o si no también con un paño polar estampado y quedaron perfectas. O sea que son dos opciones más que les doy para que las hagan. Pueden hacerlas así de tela. Fíjense que entran muy bien. Yo estoy colocando tijeras bastante grandes. Más que nada estas dos. Y entran tranquilamente. O sea que la tijera que ustedes coloquen les va a ir bien. Este es el tamaño para estos tipos de tijeras. Ustedes lo que pueden hacer es ese mismo molde, ampliarlo. Como les dije, si quieren no les hagan las curvas, entonces pueden utilizar la forma en que se va doblando para poder armarlo y ampliarlo de acuerdo al tamaño de sus tijeras. Entonces así es como me quedó la parte externa. Como ven, tiene un diseño la tela que se va mezclando a su vez con este diseño de la parte interna. ¿Ven? Que se van alternando entre externas y internas. Esto pueden hacerlo con una sola tela o utilizando, yo porque tenía estas telas y me gustó la idea de hacerlo así combinándolas. Entonces este fue el trabajo de hoy. Como siempre les digo, si les gustó denle like,
compártanlo en las redes para que llegue a más personas y eso es de mucha utilidad para el canal. Suscríbanse al canal si todavía no están suscriptos. Simplemente aprieten el botón de suscribirse, hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo tutorial. Si quieren dejar comentarios o lo que deseen, preguntas, dudas, debajo del video pueden hacerlo, y también debajo de este video en la caja de información les voy a dejar el enlace donde les pongo la foto con todas las medidas para que puedan hacer el molde. Nos vemos entonces en un próximo tutorial.